Queridos amigos, nuevamente saludándolos y en esta ocasión vamos a vamos a continuar con mi conversación en relación, sí, a la práctica de la oración, tema muy interesante que viene en el anexo de un curso de milagros. Eh, Quiero además, no quiero dejar de agradecerte la atención que le has puesto a las publicaciones que he subido en mis redes, pero también yo espero que hayas tenido la oportunidad de escuchar atentamente la primera parte de esta conversación que corresponde al tema el canto de la oración, parte del anexo de un curso de milagros. Literalmente casi no comentamos al respecto, pero me parece que hemos dejado muy claro en la primera parte lo que queremos lograr en relación a la práctica de esta experiencia, la oración. En la primera parte había yo empezado a comentar algo muy interesante que podría parecer un poquito fuerte en relación a las cosas que hemos aprendido sobre el tema. Porque en un principio, sí, en el tema, en el primer tema que viene aquí, dice que la oración es una manera de llegar a Dios y que el Espíritu Santo te ofrece. Pero dice aquí, habíamos platicado ampliamente sobre esta opinión que tiene el curso al respecto, ¿sí? Y dice que no es simplemente una petición o una súplica. Había yo dicho, a manera de recordar, en la primera parte, pues que todos hemos aprendido a que en nuestras oraciones pues tenía que incluirse la súplica sobre de algo, ¿sí? O la petición de algo, ¿no? Y que generalmente nosotros estábamos acostumbrados a hacer nuestras oraciones suplicando por algo o pidiendo algo. Sin embargo, aquí dice que no es así. La opinión de un curso en milagros al respecto dice que no nada más es eso, no nada más es eso, ¿sí? Dice además, a manera de recordarles, que la oración no tendría éxito hasta que cada uno de nosotros se dé cuenta que la verdadera oración no pide nada. Entonces, hace un par de minutos, pues estaba yo compartiendo contigo, pues, cómo que la verdadera oración no pide nada cuando todos aprendimos a pedir a través de la oración un sinfín de cosas. Pero dice que la verdadera oración no pide nada. Entonces, dice además que la verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica. Y habíamos concluido en la primera parte, ¿sí? Habíamos concluido, según el programa de estudios de un curso en milagros en relación a este tema, ¿sí? Habíamos concluido, ¿sí? Que más bien pidamos recibir lo que ya nos ha sido dado y tratarlo de aceptar lo que ya está ahí. Ese es nuestro trabajo ahora. Así que pedir lo que ya se nos ha dado, ¿no? Habíamos platicado ampliamente qué se nos ha dado. Obviamente, la gran mayoría de nosotros pedimos cosas a través de la oración que nos hacen falta y que por lógica no se nos han dado. Pero en términos de, esto es cierto, pues en términos de formas, pero en términos de contenidos
en términos de nuestros adentros, en términos de hijos de un Dios, verdaderamente que al ser creados a imagen y semejanza, y al haber sido creados como seres perfectos y seres poderosos, ¿m? Pues en realidad lo único que tiene que pasar aquí, pues es descubrir lo que ya se nos dio para la expresión de esa grandeza o para la expresión de esa riqueza. Sin embargo, en esta segunda parte, ¿sí? Quiero abundar un poquito eh, sobre lo que el curso opina sobre el tema de la oración. El curso opina, sí, que hay una especie de escalera, sí, que cada uno de nosotros, como bien lo entendemos en este curso, cada uno de nosotros pide mucho, en un principio, pues pide muchas cosas porque cree que las necesita, ya sea cosas tangibles o también cosas, pues dentro de nosotros. Todos tenemos derecho a pedir, porque tenemos derecho a sentir paz, cariño, amor, sensación de compañía, pero también necesitamos la pluma, el lápiz, el cuaderno, la hoja para escribir, el sistema de comunicación que yo empleo, por ejemplo, y que tú también empleas en este momento, ¿no? Pero dice este curso, hay una recomendación muy interesante, que mientras cada uno de nosotros, sí, aprende a regresar a casa, aprende a encontrar ese yo del que estábamos platicando en la primera parte, mientras cada uno va aprendiendo a acercarse, a profundizarse, a descubrirse, ¿sí? Mientras cada uno va aprendiendo también a entender cuál es la verdadera oración ya por experiencia, ¿sí? Pues es inevitable que todos empezamos por pedir cosas y por suplicar cosas. Había yo dicho hace unos minutos, sí, que la verdadera oración no simplemente es una petición o una súplica de algo, pero todos empezamos por ahí pidiendo y suplicando por nosotros, pues por otros, ¿sí? Lógico, porque así lo aprendimos. Entonces, el curso en su segundo tema de este capítulo, el canto de la oración, en su segundo tema titulado La verdadera oración, ¿sí? Perdón, la escalera de la oración, se nos va a explicar cómo es que nosotros vamos ascendiendo, vamos mejorando nuestra calidad de oración, ¿sí? Lógico que en un principio, repito, ¿sí? Empezamos por ahí, por la súplica y por la petición. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta segunda parte que quiero compartir contigo. Pero además, ¿sí? Em, además de aprender a saber orar y aprender a identificar las regalías de la verdadera oración, ¿sí? Que es tan importante en este curso. Este curso no es un curso en el que exclusivamente aprendemos a orar. Te recuerdo que un curso Milagros, sí, es un curso de programación mental, de práctica mental, ¿sí? Y esto quiere decir que estamos tratando de, de dejar de pensar como pensábamos, dados los efectos que a muchos de nosotros no nos gustan, y de aprender a reconocer, a practicar una manera de ver, de tal manera que sea habitual y que sus efectos en nosotros pues sean más sanos. Entonces, obviamente esto requiere de un entrenamiento, un deshacerse o un desaprender todas esas ideas y todos esos criterios, opiniones y juicios que tenemos sobre tantas cosas que vivimos y, y poder reinterpretar todo esto
de tal manera que podamos, como lo dijimos en la primera parte, fomentar este espíritu y fomentar la expresión del verdadero yo. Pero en un principio, dice aquí en la escalera de la oración, en un principio, sí, al principio el curso opina, sí, y nos hace ver que la oración, la verdadera oración, no tiene, fíjate nada más, dice, no tiene ni principio ni fin. Quiero además abundar que este curso no está haciendo alusión a las oraciones que aprendimos a hacer según nuestras religiones. Es algo, es una experiencia totalmente diferente. Quería yo poner en la primera parte un ejemplo, pues, de verdadera oración, ¿sí? Y aquí nada más, por decirlo así, abuelo de pájaro, ¿sí? Como decimos muchos de nosotros, ¿sí? Eh, Podría yo, como decíamos en la primera parte, poner como muestra pues un botón. Y dice aquí, precisamente la oración, en la lección 317 en su segundo párrafo, un ejemplo de oración sería esta. Padre, tu camino es el que elijo seguir hoy. Allí donde me conduce, es a donde elijo ir. Y lo que quiere que haga es lo que elijo hacer. Tu camino, Padre, es seguro y el final está garantizado. Allí me aguarda tu recuerdo y todos mis pesares desaparecerán en tu abrazo, tal como le prometiste a tu hijo, quien pensó erróneamente que se había alejado de la segura protección de tus amorosos brazos. Fíjate nada más qué clase de oración estamos nosotros tratando de, de aprender a hacer en este programa de estudios. Otro botón si tú quieres. Esta oración se encuentra en el segundo párrafo de la lección 314 y dice así, Padre, cometimos errores en el pasado, pero ahora elegimos valernos del presente para poder ser libres. Ponemos el futuro en tus manos y dejamos atrás nuestros errores pasados, seguros de que tú cumplirás las promesas que nos haces en el presente y de que bajo su santa luz podrás dirigir nuestro futuro. Esto forma parte de un extraordinario proyecto que tenemos ahora de saber hacer las 50 primeras lecciones y dentro de esa experiencia saber pedir, saber orar, saber causar un cambio en nosotros y empezar a aprender a identificar las respuestas. Dice por eso aquí que la oración no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué? Porque la oración, dice aquí, es parte de nuestras vidas o debe de ser parte de nuestras vidas, pero cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo, tal como lo hemos dicho, hasta que alcanza un estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En relación a esto, hay unos comentarios en el curso en donde se nos explica cómo a través
de la verdadera oración, nosotros podemos vivir y conocer lo que es la verdadera comunicación con Dios, que no es un tipo de comunicación que muchas personas nos dicen tener. Hay muchas personas, muchos guías espirituales, muchos compañeros de trabajo que dicen que la voz les dijo esto, la voz les dijo el otro, la voz les dijo aquí, y que tenemos un mensaje para ti. En fin, se dicen tantas cosas. Ujú. Pero en realidad todos podemos desarrollar la capacidad de comunicarnos con Dios a través de aprender a saber orar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Para eso, estamos tratando en el programa de estudios a través de las 50 primeras lecciones, estamos tratando de aprender a deshacernos de todo aquello que aprendimos y que nos llevaba a una clase de oración que precisamente no veíamos respuestas en nuestras súplicas, ¿sí? O en nuestras peticiones muchas veces. Sin embargo, aquí vamos más allá y el programa de estudios nos dice, ¿qué te parece si vamos a aprender a tener otra clase de experiencia con Dios a través de la oración? Y si esto es así, vamos a tratar de aprender a conocer lo que es la verdadera comunicación con Dios. Todos tenemos esa capacidad y todos, si lo elegimos, la podemos desarrollar. Por eso decía hace un par de minutos que hay en este curso, hay unos comentarios en algunos temas en relación, en la parte del texto, ¿sí? En donde se nos enseña a explicar, en donde se nos explica y donde se nos enseña lo que es la verdadera comunicación con Dios. Ya en la primera parte de este tema, ¿sí? Había yo puesto como muestra, pues, un botón en uno de los epílogos, ¿sí? Te recordamos que no estás solo, no estás sola, y te recordamos que cualquier cosa que tú creas necesitar, si la pides, te será dada también en un principio. Por eso dice aquí, ¿sí? Y el curso fomenta mucho la verdadera comunicación con Dios a través de la verdadera oración y a través de una práctica mental, ¿sí? Mucho más consistente, mucho más habitual, mucho más precisa. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo práctica mental? Porque estamos tratando todos juntos y yo también, después de tantos años de enseñar y aplicar y practicar y aprender esto, ¿sí? Pues yo también soy una persona que evidentemente está tratando de aprender a orar y está tratando de aprender a tener una verdadera comunicación con mi yo, con mi verdadero yo, con mi interno, ¿sí? Estoy tratando de aprender a caminar hacia adentro, hacia mi cielo, hacia mi espíritu, ¿sí? Y estoy, evidentemente, hay algo que me acompaña, como lo dijimos en la primera parte de esto, y ese algo o ese alguien que a ti y a mí nos acompaña tiene un poder de expresión tremendamente perfecto, porque es una expresión de inteligencia pura. Entonces, imagínate tú poder desarrollar esa capacidad de comunicación con lo que es perfecto y habita dentro de ti, simple y sencillamente, como dice este curso, que cuando nosotros aprendemos a orar, ¿sí? Cuando estamos practicando la verdadera oración, ¿sí? Y cuando vamos mejorando nuestra experiencia al orar, sí, nuestra comunicación con nuestros internos es mucho mejor. Y por eso el curso dice que en ese tenor de cosas, el problema de la clase que sea
está resuelto porque nuestra comunicación con aquello es cada vez mejor. Mi pregunta a ti sería, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Esto es posible. Dice además aquí, sí, eh, en su aspecto peticionario, no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez lo hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en él. Pero en estos niveles, la oración, en estos primeros niveles, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia o escasez, ¿sí? Pues es evidente, muchas veces hemos estado explicando aquí, sobre todo lo hicimos en la primera parte, ¿sí? Que uno de los objetivos en el programa de estudios es que uno vaya gradualmente dándose cuenta que en términos internos, de vida interna, repito, al haber sido creados a imagen y semejanza y como seres perfectos, ¿sí? Es imposible que nos falte internamente algo: visión, inteligencia, poder, confianza, seguridad, ánimo, valor, grandeza, riqueza, ¿sí? Y, y un sinfín de valores que seguramente tú también tienes presente. Entonces, por eso este curso de milagros sostiene, ¿sí? Que a ninguno de nosotros nos puede faltar algo de eso, ¿sí? Sí nos puede faltar, por supuesto que en términos y en el nivel de las formas, pues claro que nos puede faltar la pluma, el lápiz, el cuaderno, la ropa, repito, el dinero, ¿sí me explico? Lógico que en las formas sí, pero en términos de adentro no. Sin embargo, sí, hay muchas personas que en un momento en nuestra vida creo que sí llegamos a decir que nos falta compañía, que nos falta cariño, que nos falta amor, que nos falta paz, que nos falta seguridad, que nos falta confianza, que nos falta cariño, que nos falta alegría. Pero como dice, bien lo está diciendo todo el programa de estudios, que eso, sí, es simple y sencilla, eso, esa sensación de carencia, sí, está tremendamente eh, manifiesto en nosotros y que evidentemente el curso se propone corregir para que cada uno de nosotros, a través de deshacerse de esas creencias, de esos juicios, de esos criterios, a través de deshacerse y a través de reconocer una manera de verse completo y, y que pueda uno sentir que verdaderamente puede vivir aquí con esa sensación de posesión permanente de eso que estoy tratando de explicar. Entonces el curso, ¿sí? Que bien lo hemos dicho, este es un curso de entrenamiento mental, un curso de práctica mental, porque estamos tratando de crear el hábito de tener una manera de pensar que nos procure, sí, la sensación de tener esto, tener estos valores propios de nuestro espíritu, de extenderlos, de compartirlos, sí. Habíamos hablado en otro corte sobre la generosidad. Entonces dice que en un principio, ¿sí? En estos niveles, en los primeros niveles de la oración, ¿sí? Eh, esta experiencia se convierte en un simple desear, ¿sí? Que surge de un sentido de carencia de algo o de escasez de algo. Ajá.
Entonces, el curso también propone, pues, que en la medida en que nosotros fomentamos la identificación de esta riqueza, en la medida en que nosotros vamos siendo conscientes de la presencia de esta riqueza, ujú, que todo esto presente, ¿sí? Va a determinar todo lo demás. Metafísicamente hablando, cuando hay riqueza adentro, hay riqueza afuera. Cuando hay abundancia adentro, pues hay abundancia afuera, ¿no? Y tal como tú siembras, pues recojas, ¿sí? Y vas a sembrar según lo que lleves, lo que estés dispuesto a sembrar. Dice además que estas formas de oración o de pedir lógicamente desde la necesidad, siempre entrañan en un principio, pues en un sentimiento de debilidad o de insuficiencia. Y un hijo de Dios que sepa quién es, quién verdaderamente es, porque ya se dio cuenta quién verdaderamente es, jamás haría un uso así de la oración. Estamos tratando aquí también de aprender a darnos cuenta, creo que ya lo he dicho en otros cortes, quién realmente somos cada uno de nosotros. Ya recuerdo, sí lo dije en la primera parte de esta conversación, y uno de los objetivos de este curso es aprender a cambiar la imagen de nosotros mismos, una que hemos fomentado a través de nuestra existencia aquí, en este estado de forma, ¿no? Y si viéramos nuestra historia, ¿sí? Y si se nos presentara en una película, ¿sí? Aspectos de nuestro carácter, pues va a haber algunas cosillas que no vamos a querer aceptar tan fácilmente. Entonces, ese que tomó venganza, pues no me hubiera gustado ser yo. Ese que, ese que discutió por esas cosas, pues no me hubiera gustado ser yo. Ese que ese que abusó de eso. Ujú. No me hubiera gustado ser yo, ¿sí? Ese que veo ahí que no se cree con valor, que no se cree con confianza, ¿sí? Que no se cree con ánimo, que no se cree con poder, pues como que no nos gustaría reconocer que así hemos sido nosotros en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, una de las cosas que tratamos de aprender en este curso es a deshacernos de ese falso yo que nos ha llevado a una manera de vivir aquí que realmente no nos gusta. Entonces hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay una mejor manera de vivir aquí y en cualquier lugar, pero que tendríamos que aprender a deshacernos de ese modelo de ser o esa manera de ser. Y todo el programa de estudios, uno de los grandes objetivos de este programa de estudios, es ayudarnos a reconocer lo que el ser que verdaderamente somos a través de las cosas que hacemos aquí. Por eso dice, por eso está diciendo aquí, por eso está explicando, ¿sí? Un hijo de Dios que sepa quién es, porque ya se dio cuenta quién realmente es, jamás tendría dentro de sí un sentimiento, una sensación de carencia y escasez, pues que precisamente le obligan en sus oraciones a suplicar y a pedir lo que cree que no tiene. Pero este programa de estudios fantásticamente nos ayuda gradualmente a descubrir que lo que no habíamos visto sí está ahí y que determina todo lo que hacemos, determina nuestro vivir aquí y en cualquier otro lado. Cuando uno va reconociendo, aprendiendo a reconocer quién verdaderamente es, seguramente que la clase de oración
que seguramente va a seguir usando, cambiaría, sería mejor. Dejaría de ser una oración que suplica y que pide y se convertiría en una oración, ya lo hemos dicho, en la que el Hijo de Dios agradece por lo que ya reconoce que lleva. Por eso dice, así pues, ¿sí? Nadie que esté seguro de su verdadera identidad podría orar de esa manera, suplicando y pidiendo. ¿Mm? Pero no es menos cierto, también está diciendo este programa de estudios, no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad, pues puede evitar hacerlo. Y yo, si este curso es un principio de una jornada, pues ¿quién de nosotros está completamente seguro de quién es? Porque ya se dio cuenta de lo que es. Pues si este es un principio, todos estamos aprendiendo a reconocer a ese verdadero yo. Pero mientras lo hacemos, pues claro que no podemos evitar que nuestras oraciones en un principio, claro que están llenas de súplicas y peticiones, dadas esas sensaciones de carencia y escasez, pues de algo. Dice aquí que en ese sentido, y gracias a Dios, la verdad, la oración es tan continua como nuestra propia vida. Y todo el mundo ora sin cesar, si es verdad. Pero pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que tú quieres. Y no te fijes en qué. Bíblicamente hablando, se nos ha dicho muchas veces, pide y se os dará. Y muchas veces se nos ha dicho que pensemos en las cosas y que pidamos las cosas como si ya estuvieran hechas o como si ya estuvieran dadas. Pero hay algo dentro de nosotros, hay un aspecto de nosotros que se manifiesta con incertidumbre, que se manifiesta con duda, se manifiesta con incredulidad inclusive. En muchas ocasiones he enseñado aquí que estamos tratando de aprender a no interferir la recepción de lo que necesitamos con esas cosas. Entonces, estábamos diciendo en la primera parte, ¿sí? Que tratemos de pedir sin temor a Dios o de que tratemos de pedir sin temor a recibir. Tú te imaginas, ¿sí? Como dice este programa de estudios, y una palabra tuya será suficiente para que aquella piedra la hagamos rodar, para que el milagro sea en ti. O con eso, una palabra tuya. Hay una observación en la parte de las lecciones de este curso de milagros que dice, mi ser es amo y señor del universo. Y en ese nivel de conciencia no hay nada que yo no pueda resolver. No hay problema que yo no pueda resolver. Y para eso no hay grado de dificultad para poderlo hacer. Fíjate nada más nuestra grandeza. Entonces, por eso está diciendo literalmente este renglón, está sugiriendo este curso, que pidas. Y así como pides, tú ya has recibido. Y estamos aprendiendo todos a considerar que así es. Hecho está y dado está, tenido está, sentido está. Dice además que es posible asimismo alcanzar una forma más elevada, ojo, de pedir
desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora precisamente de eso que creemos que no tenemos. Y por lo tanto, entrañan niveles de aprendizaje y todos estamos en esa escalera y en ese nivel de aprendizaje. Estamos aprendiendo muchas cosas aquí. Bueno, en este caso, dice el curso, la petición puede estar dirigida a Dios, pues con verdadera fe. Todos estamos tratando aquí de aprender a tener fe. Muchos nos dicen, ten fe, pero no sabemos tener fe. Ten confianza, pero muchos no. Suponemos que sabemos tener confianza, pero realmente no sabemos tener confianza. Pero aún sin comprensión, la oración se da y las respuestas se dan. Por lo general, en un principio, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con ese Dios, pero tiende a estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En un principio nuestra oración evidentemente es con pena por los aparentes pecados cometidos. En un principio nuestra oración podría estar eh, llena de culpas por aquellos errores cometidos. Ujú. Pero en estos niveles, en estos primerizos niveles de oración, ¿sí? Es posible que muchos de nosotros sigamos pidiendo cosas de este mundo en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad, lo que he estado tratando de explicar, la honestidad y en particular el don de la práctica del perdón o del deshacimiento de la culpa para las muchas fuentes de eso, de culpa, que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad, ¿sí? Sin culpa, muchachos, sin culpa. Dice aquí que no hay escasez. Sin culpa no hay escasez. Con inocencia hay abundancia. Y quien esté libre de pecado y la culpa por haberlo cometido, pues obviamente que no tiene necesidades. Nuestra oración, por lo tanto, pues tendría que ser otra. ¿Mm? Entonces, aquí en el programa de estudios estamos tratando, pues, de aprender a hacer esas extraordinarias correcciones en nuestras maneras de ver que seguramente nos llevaron, consciente o inconscientemente, ¿sí? A cometer esos errores o pecadillos de los que de alguna manera nos sentimos culpables. No hay inocencia. Y ciertamente, como lo acabamos de tratar aquí, cuando hay culpabilidad, pues evidentemente hay escasez de tranquilidad o ausencia de tranquilidad, ausencia de amor propio, ausencia de paz. Y cuando esta ausencia de esos dones es permanente, pues imagínense ustedes nuestro comportamiento en nuestras relaciones humanas. Entonces la oración verdaderamente se convierte en una súplica constante hasta que cada uno de nosotros aprenda a deshacerse del yo que creyó ser. Y hasta que aprenda a reconocer el verdadero yo que sí es. Qué proyecto, ¿eh?
por eso quiero insistir aquí, por eso quiero insistir aquí, la importancia de que participes con nosotros en este proyecto de saber hacer las 50 primeras lecciones. ¿Sí? Es un saber o conocer esto, ¿sí? Que tiene un propósito, que tiene un objetivo. La segunda parte, la siguiente parte es un saber hacer, saber practicar y saber aplicar sus principios en todos nuestros asuntos de vida diaria. Saber hacer, saber aplicar, saber practicar un cambio de manera de ver que nos permite, ¿sí? Un estado de ser gradualmente mejor, de ser y de sentir. Y por último, ¿sí? El extraordinario beneficio de la verdadera expresión y el reconocimiento de lo que verdaderamente somos. Si después de este extraordinario proyecto se nos pasara una nueva película de nosotros y y nos vemos como personas renovadas, personas en las que nos vemos más seguras, más animadas, más amorosas, más tranquilas, más generosas de estos dones, más capaces, más lúcidos, ¿sí? Más valientes. Evidentemente nos sentiríamos personas sumamente agradecidas, y cualquiera de nosotros va a decir, ese sí soy yo, ¿sí? Y aquí en el programa de estudios lo tratamos de lograr. Y por eso, si lo vamos logrando, la experiencia de nuestra oración, pues es totalmente diferente. Dice además aquí, ¿sí? Considera muy seriamente esto, la necesidad de renovarse, la necesidad de ser otros, ¿sí? Pensamos que somos otros, pero no es verdad. Aquí se trata, pues, de tratar de ser constantes en este proyecto, en este trabajo, hasta crear el hábito, ¿sí? No necesitamos ser buenos chicos a ratitos y luego nos invade la maldad a ratotes. Dice además aquí, ¿sí? Repito, porque sin culpa, muchachos, no hay escasez. Muchas personas llegan a decir que no sienten culpa, no sienten culpa de nada. Pero ya he dicho en otros cortes, ¿sí? Que todos aquí, en esta condición, ¿sí? Lamentablemente nos mueve la culpa de no sentirnos como nos verdaderamente nos quisiéramos sentir de manera permanente o habitual, ¿sí? Y muchos de nosotros vivimos con una culpa callada, una tristeza callada, lamentándonos de cosas en silencio, ¿sí? Arrepentidos en silencio, enojados en silencio. Por favor. Por eso dice aquí que sin culpa no hay escasez. Evidentemente, con una sensación de inocencia hay riqueza y abundancia. Y lo que procura este programa de estudios es que nos reconozcamos ricos y abundantes en Dios. Por eso dice aquí que quien está libre de pecado y de culpas por eso, pues no tiene ninguna necesidad. Pero como no es así, las tenemos todos. En este nivel, en este principio, surge también, dice el curso, esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. Y entonces dice el curso, orar por tus enemigos, pero si no tienes, el único enemigo que tienes está dentro de ti y es tu otro yo, es un ser, es un otro tú, ¿sí? En psicología se le llama el yo inferior,
¿sí? En la espiritualidad se le llama ego, y ese es nuestro único enemigo. Ujú. Y ese enemigo hace que tú no lo reconozcas a él como enemigo y que sí reconozcas a todo lo que no te provee de lo que tú necesitas como enemigo y que a ese hay que atacar. Pero bien aquí aprendemos que el único enemigo está en ti, es una parte de ti. Por eso dice aquí, orar por nuestros enemigos. Y dice el curso, tú no tienes, pero hay una manera de ver que nos hace pensar que sí los tenemos. Y entonces pensamos que las personas nos traicionan, pensamos que las personas eh, toman venganza sobre nosotros, que quieren desquitarse sobre de nosotros. En fin, dice además aquí que esto es una contradicción, porque mientras el curso está diciendo que no tenemos enemigos, pues uno aquí, en su vida diaria, podría pensar que sí, y piensa que sí. Por eso dice que la contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpreta. Pero mientras tú creas tener enemigos, y mira que hay un postulado aquí en este curso tan importante que nos enseña a admitir que no somos sus víctimas. ¿Cómo que no soy la víctima de esta situación? ¿O cómo es que no soy la víctima de esta persona? ¿Sí? Es que esta persona es mi enemigo. Inclusive en el Antiguo Testamento. Ajá. O en el Nuevo Testamento se nos ha enseñado, pues, que Jesús tenía enemigos. Y se nos ha enseñado que Jesús decía que había que orar por los enemigos, ¿no? Pero aquí en su dictado, Jesús dice, ¿yo a qué horas dije que tenemos enemigos? O sea, esto también es muy fuerte, ¿me entiendes? Porque cualquiera de nosotros, bíblicamente hablando, va a pensar que los enemigos que tuvo Jesús lo llevaron a la cruz. Pero en el programa de estudios, Jesús nos hace ver con palitos y bolitas que él jamás tuvo enemigos. Y él, como nuestro hermano, nos ayuda a ver que tampoco nosotros los tenemos. No. Y que tampoco somos sus víctimas. Uno aquí aprende eso, a menos de que cada uno de ustedes quiera seguir viviendo que los tiene y que por eso tiene que vivir constantemente pues a la defensiva. La gente vive aquí pues a la defensiva. Obviamente Jesús en el programa de estudios dice qué manera de vivir es esa. Sí, aquí, ¿no? Yo te ofrezco una en la que tú no tienes por qué vivir a la defensiva. Entonces dice aquí que mientras tú creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo, a las vivencias de este mundo, a la escasez de este mundo, y habrás limitado también tu capacidad, lo peor del caso, de recibir y de aceptar a esos mismos eh, estrechos márgenes de regalo, ¿sí? Sin embargo, si tienes enemigos, pues obviamente tienes necesidad, pues de oración y una gran necesidad de orar, por cierto. Entonces el curso no está diciendo, no los tienes, no los tienes, no los tienes. El curso, todo el programa de estudios, lo bonito de esto es que sí se ponen mis zapatos. En las primeras lecciones, ahí está la importancia de saber hacer y de saber entender las 50 primeras lecciones, insisto, en donde el programa de estudios se pone en mis zapatos y nos dice muchas veces, vamos a empezar por lo que según tú son tus problemas, según tus creencias.
vamos a empezar por ahí, ¿sí? Obviamente, en niveles de conciencia muy elevados, pues obviamente el curso dice muchas cosas que uno no los va a entender porque uno está por aquí todavía, si tú me ves en la cámara. Entonces uno piensa en estos niveles de conciencia, pues que uno sí es la víctima de enemigos, que uno sí los tiene y que uno evidentemente tiene que vivir a la defensiva y que uno se siente agredido y que a uno le cuesta mucho trabajo desprenderse del enojo y perdonar. Sin embargo, en el nivel de conciencia de este curso, sí, nada de eso tiene sentido y nos ayuda gradualmente, nos ayuda a ver el por qué no tiene sentido este estado. Y por eso, en el programa de estudios tan fantástico, estamos tratando, sí, de elevarnos en conciencia a ese nivel, a esa verdad. Y es entonces como tú, poquito a poquito, te vas a dar cuenta que tu único enemigo ha sido tú, que la única víctima de lo que te puede hacer el enemigo eres tú, pero que solo tú lo puedes deshacer de tu existencia. Porque si con un criterio tuyo vive en ti, con otro criterio se va de ti. Insisto, y tu oración es otra. Por eso dice aquí, sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración y una gran necesidad de orar, por cierto, así lo está diciendo. Entonces, ¿qué significa realmente la frase orar por nuestros enemigos según el programa de estudios? ¿Sí? Y dice, significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento, pues, de tu propia identidad. Y fíjate cómo lo está diciendo, significa que debes orar por ti, porque la creencia de tener enemigos, pues, es tuya, ¿sí? Entonces, dice aquí, un enemigo, si fuera el caso, ¿sí? Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero, porque evidentemente en Jesús, si fueras tú o yo caminando por ahí, ¿sí? Junto con Jesús, con el Cristo, con el Jesús, y de repente allá a lo lejos, noto que hay un enemigo nuestro, ¿no? Vente Jesús, vente por aquí porque no quiero ver a esa persona, es un enemigo. Y entonces Jesús, lógico, ¿sí? El Cristo, el Espíritu, el otro yo, el yo superior, el como le llames. ¿Cómo? Es que es un enemigo. Otra vez, ¿cómo? Es que es un enemigo. Y entonces él va a decir, es que no los tenemos. Y es que yo le voy a decir, es que como que no. Ajá. Entonces, por eso es que dice aquí que tú mismo lo eres. Aquí está. Orar por los enemigos, por lo tanto, se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad, por la liberación de ese concepto que te lleva a esa sensación. Y cuando uno cree que tiene enemigos permanentes, constantes, uno vive con miedo. Y si va a hacer oración, es una oración que está llena de súplicas. Y obviamente va a querer que se le reponga lo que no tiene, seguridad, tranquilidad, ánimo o fe. Ajá. Entonces dice aquí que Jesús dice, ¿sí? Eh, dice además aquí
Bueno, tú lo ves como tu enemigo, pero en él estoy yo. Realmente estoy yo. Pero él no me ve. Él ve en él a otro que no soy yo. Y ese otro que no es él lo ha llevado a hacer y a decir y a pensar cosas que no forman parte de él y que de alguna manera tú a esa expresión le has dado un significado que en realidad no lo tiene. Entonces, tantas fallas hay por allá como tantas fallas hay por aquí. Entonces, por eso dice aquí que orar por los enemigos también es orar por ti y se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad, por la liberación de esos conceptos que te tienen prisionero y que te puso tu propio enemigo. Entonces, lógico, ¿sí? Ahora dice aquí, la oración ha dejado de ser a la buena reflexión una contradicción. Uno aprende aquí a ser congruente y a dejar las contradicciones. Y obviamente el curso expone las razones. Al tú practicar esas razones y darte cuenta que esto es verdad, pues no te queda otra más que aceptarlo. Entonces dice aquí que además, sí, todo esto se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y en el reconocimiento de su impecabilidad. Y obviamente, mira que nos hace falta saber reconocer la impecabilidad de mi hermano, pero a ver, Jesús, ¿cómo voy a reconocer la impecabilidad de mi hermano cuando me ha hecho esto? Ujú. En un principio pues, uno piensa así, pero uno aprende aquí a reinterpretar su juicio y a reconocer la impecabilidad de aquel que creí que era mi enemigo, pero también a reconocer mi propia impecabilidad al dejarlo de atacar y al dejarlo de ver así. Entonces dice aquí que la verdadera oración procura con aquella persona, ¿sí? Que en la forma somos diferentes, pero en esencia somos los mismos. Sí, la verdadera oración dentro de la práctica mental del programa de estudios, sí, nos ayuda a considerar o a sanar nuestras relaciones con el mundo, con nosotros y con todos los demás. Muchos de nosotros estamos enojados con muchas personas. Y obviamente nuestra relación con esas personas pues no es sana porque hay un enojo, ¿no? Y por eso hay razones para orar y pedir a Dios tal como vemos a nuestros hermanos. Ujú. Pero el programa de estudios nos ayuda entonces a sanar esas relaciones, a sanar el estado en el que estamos y por ende a sanar la relación que tenemos con aquellas personas. Lo podemos hacer si tenemos razones para verlos de otra forma. Por eso dice aquí, ¿sí? Que la verdadera oración, ¿sí? Sana nuestras relaciones también. Ujú. Pues es reconocer al Hijo de Dios tal como fue creado, impecable y por lo tanto inocente, en Él y en mí. Yo me preguntaría, tú hasta ahorita, ¿sí? ¿A cuántos consideras pecadores y culpables? En fin, dice además aquí, nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Lo repito, ¿por qué para uno mismo? ¿Sí? Después vamos a platicar otro tema, ¿sí? De orar por otros y orar con otros. Ujú. Pero en un principio, ¿sí? Cada uno de nosotros aprende a darse cuenta, ¿sí? Que, que, que la oración es siempre para uno mismo, ¿sí? Y sobre todo
porque estamos tratando de orar y de pedir la liberación del estado tan lamentable en el que nosotros mismos nos hemos puesto, pues por nuestra manera tan equivocada de vernos a nosotros mismos y de ver al mundo. Entonces dice aquí, si te unes a alguien en oración y principalmente con aquel que te acompaña, que está dentro de ti, tal como lo explicamos muy detenidamente en la primera parte de esta conversación. Si te unes a alguien en oración, lo haces también parte de ti. Entonces, cuando tú estás aprendiendo a orar en este programa de estudios, no estás orando solo o sola. Tienes que empezar a considerar y seriamente que hay algo o alguien que llega, te rodea o se manifiesta y te acompaña. El enemigo, por lo tanto, vuelve a repetir aquí el renglón, eres tú, ¿sí? Ese criterio y ese juicio que le dice que le dice a ese compañero, tú no aquí en este momento. El enemigo, por lo tanto, eres tú. Y al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse más sana tu relación contigo mismo y con los demás, la oración, por lo tanto, también se convierte, dice este programa de estudios, en una elección. Tú, por ejemplo, tú no eliges por otro, solo puedes elegir, pues, por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, ¿ok? Como nos han enseñado, ¿sí? Ora por tus enemigos cuando creas que los tienes, pues en esto radica también tu propia salvación o la liberación del estado en el que estás. Además, también dice este programa de estudios que al cambiar tus criterios en relación a sus comportamientos, los puedes perdonar también por tus juicios y por tus ataques, y ciertamente tú también serás perdonado. Sí. Por eso hay un pensamiento aquí y varios en relación al tema, ¿sí? Y uno de ellos dice así, ¿sí? Que el perdón es la llave de la felicidad. El perdón a quienes tú crees que son tus enemigos, por las razones que tú creas. Bueno, pero cuando tú te vas liberando, ¿sí? De eso que te estorba por haberlos juzgado y verlos como tus enemigos, cuando tú te vas sanando y te vas liberando de esta carga, y al poner otra cosa, y al manifestar otra cosa, y al dejar surgir otra cosa totalmente diferente, tú los vuelves a ver, y yo estoy completamente seguro que los verías inocentes. Creí que era mi enemigo. Creí que su intención era quitarme algo. Creí que su intención era vengarse, inclusive, ¿no? Y creí que tenía yo que vivir a la defensiva en relación con eso, ¿sí? Por supuesto que mi relación con esa persona, la conozca o no, era muy dañina en mí, lógico. Por eso dice aquí, ¿sí? La oración es una escalera, y debería de ser una escalera, que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es también parte de ti, una experiencia parte de ti. Las cosas de la tierra, como esos criterios y esas maneras de ver, se van a dejar atrás y ya no se recuerdan más.
razones de dolor, razones de tristeza, razones de desencanto, razones de impotencia, razones de victimez. Obviamente en esos niveles no se hacen peticiones porque uno empieza a darse cuenta que ya no le falta algo. ¿Mm? Se reconoce en ese nivel, se reconoce plenamente que tu identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. En ese nivel de conciencia, la luz ha dejado de titilar y nunca esa luz, ese ser, esa grandeza, ese poder, ese valor se apagará. Ahora, en ese nivel de conciencia, en esa clase de comunicación contigo y con Dios o con Dios en ti, ahora sin necesidades de ninguna clase, y esto va a ser posible en cada uno de nosotros que se dedique a hacerlo, ¿sí? Ahora sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre con pura impecabilidad, que es el regalo de Dios para ti, su Hijo. La oración, la experiencia de la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió en un principio. Ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador. Gracias, Padre, por los regalos que me has dado. Gracias, Padre, por los dones que me has dado, por la luz que me has dado, por el poder que me has dado, ¿sí? Por la fuerza que me has dado, por la vida que me has dado. Ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos y sin necesidad de absolutamente nada en absoluto. Y de este modo se extiende como estaba destinado a hacerlo. Y por esta ofrenda, Dios mismo, obviamente, pues te da las gracias. Terminando esta pequeña conversación, dice que en la escalera de la oración, Dios es la meta, lo cual la experiencia de Dios es la meta, una sensación de riqueza, de abundancia. Se dice aquí que cada uno de nosotros está tratando de escalar a un estado de conciencia de compleción, una sensación interna tan grande y tan fuerte que, que nos hace sentir que nosotros, que no necesitamos de nada. Evidentemente es una experiencia inexplicable. No necesito nada, ¿sí? Y en ese sentido estoy completamente en paz. Todos en este programa de estudios estamos tratando de vivirlo. Ojo con eso. Aquí en la carne, sí, sí es posible sentirse completamente satisfecho, completamente entero, completamente abundante, rico en esta forma de expresión. Si Dios está en la tierra, en el cielo y en todo lugar, tú también. Si Dios en ti y tú en Él son un estado de permanente riqueza y tú estás en esa escalera, en ese proceso de descubrirlo, pues en esta forma, ¿qué te puede faltar? Todo te ha de llegar, indiscutiblemente. Entonces, sí es cierto que hay otra manera de vivir aquí en Dios, a través de saberlo hacer. Por eso dice aquí,
Dios es la meta en toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. Esta clase de oración no tiene comienzos, pues es la meta, pues la meta nunca ha cambiado. En las formas que adopta inicialmente, la oración es lógico que forma parte de nuestras ilusiones, la ilusión de la escasez, la ilusión de la privación, de la alegría, del ánimo, de la satisfacción, la ilusión de la presencia, del desasosiego, la ilusión de la tristeza, la ilusión del dolor, la ilusión del desencanto, la ilusión de la duda. Entonces, en las formas que adopta la oración inicialmente, pues claro que es una ilusión y que satisface ilusiones, inclusive, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno realmente nunca se alejó. Está uno tratando de aprender aquí que nunca se ausentó de ese cielo y que nunca dejó de tener la capacidad de sentirse como siempre quiso sentirse, que siempre este poder y estas presencias siempre estuvieron ahí. Si tú quieres, metafóricamente, en chiquito. Y ahora estamos tratando de crear la conciencia de su presencia en nosotros a través de un cambio de mentalidad, de la aplicación y la práctica de estas verdades. Y por eso dice aquí, no obstante, la oración forma parte de de este perdón o de este deshacimiento de estos criterios tan dañinos y sentimientos. Mientras, mientras este perdón se pueda aplicar correctamente a nosotros y al mundo, ¿sí? Y mientras tenga que existir en nosotros y tenga que ser utilizado en nosotros, que de por sí, en un principio, pues también es una ilusión, porque cuando estemos en ese estado de conciencia y gradual, la necesidad de perdonar se va a hacer menor. Entonces, de momento, el perdón es una ilusión. Hay un concepto en este programa de estudios muy interesante. Hay un tema que tiene el título de ¿qué es el perdón? Y entonces, en unos cuantos renglones, según recuerdo, dice, el perdón es que aquello que pensaste y sentiste que tu hermano te había hecho, en ese estado de conciencia te vas a dar cuenta que nunca existió. Lo que pensaste y sentiste que tu hermano te quitó, lo que pensaste y sentiste que tu hermano te quitó, en realidad nunca fue cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, tú estás aquí porque hay una parte de ti que te dice, ¿quieres dar fe de eso? Por eso en un principio, ¿sí? Eh, todos vivimos en esa ilusión de que alguien nos quitó algo, ¿no? Obviamente el enemigo, ¿no? Pero la única persona que se quitó lo que nunca debió haberse quitado, pues es uno. Entonces dice aquí, repito, no obstante, la oración forma parte del perdón, mientras este, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse completamente. La oración, por lo tanto, estará ligada al aprendizaje de estas cosas, de cómo lo vamos a hacer, hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Lo vuelvo a repetir, ¿no? Sí, elevarnos a un estado de conciencia, uno lo va aprendiendo a hacer, hasta que uno, perdiendo, sí, que lo tiene todo,
Siempre se te dijo que lo tienes todo, pero uno nunca lo supo ver. Y si no lo supo ver, pues no lo supo mantener, no lo supo extender y obviamente no supo reconocer qué es. Por eso dice aquí, en ese sentido, y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Este estado de ser es indescriptible, muchachos, al encontrarse más allá de cualquier clase de aprendizaje. En un principio estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a subir, estoy aprendiendo a alcanzar, estoy aprendiendo a deshacer y a retomar, estoy aprendiendo a reinterpretar. Pero una vez en ese estado, ¿qué se aprende? Ujú. Entonces, por eso dice aquí, no obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención, si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la escasez y de la privación, y obviamente en el temor a Dios por lo que Dios le pueda dar, no quitar. Entonces, sí, en la escalera de la oración ocurren muchas cosas, ¿sí? Es una comunicación que cada vez es más certera, ¿sí? Es el reconocimiento de la voz que habla por Dios, el reconocimiento de ese consejero que siempre ha estado ahí. ¿Tú te acuerdas? No sé si a ti te tocó en un principio rezar todas las noches y decir, Angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿A ti te enseñaron eso? ¿Tú lo recuerdas? ¿Sí? Y obviamente ahora de grandotes, supuestamente de grandotes, ¿por qué no rehacemos la conciencia de su presencia en nosotros? Angelito de mi guarda, dulce compañía. Espíritu Santo, dulce compañía. Nunca dejes de ser mi consejero y siempre responde a mis preguntas y a mis súplicas. Sé ese bálsamo de paz que tanto necesitamos y ayúdame a hacer frente con tu visión a aprender a ver las cosas pues de otra manera. En fin, te espero en nuestras clases, ¿sí? Ojalá que te haya gustado esta pequeñita conversación de la escalera de la oración, ¿sí? Y es una experiencia que vamos a aprender a tener dentro de saber hacer las 50 primeras lecciones de este curso de milagros, ¿sí? Así que te espero en nuestros salones de clase, ¿sí? Y bueno, forma parte de este grupo tan selecto, de este grupo tan responsable, tan mimoso inclusive para lograr estos retos, ¿sí? Te espero pronto aquí en clase. No te olvides de saber orar. Tenemos una gran necesidad de orar, pero sobre todo de saber orar. Gracias, soy Jorge Mares. Aquí te espero en nuestros salones de clase.